Son las 8 con 39. Sí, si hay algo que nos ha ocurrido bien seguido en el último tiempo, le ocurre a todo el planeta Tierra, pero nos ocurre también a los periodistas que uno se va el día viernes y dice, bueno, viene el fin de semana, va a estar más tranquilo, más relajado, no van a pasar tantas cosas, pero bueno, vaya que pasaron cosas este fin de semana en el plano internacional, pero también algunas cuestiones del plano nacional que han ido decantando o desarrollándose durante estos dos días libres. Así es que vamos a tomarlos de inmediato, saludando en primer lugar a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Saludamos a la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. ¿Cómo estás, Tere? Buenos días, bienvenida. Hola, hola, muy feliz de estar aquí de nuevo. Sí, no lo habíamos tenido un par de meses, así que nos alegra tener de vuelta al abogado y ex convencional de Renovación Nacional, Raúl Celis. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, buenos días Patricio, buenos días Montserrat, buenos días Teresa. Espero que tengamos una buena conversación. Sí, gracias Raúl, Teresa, bienvenidos ambos. Bueno, harto que comentar, como decías tú, Pato, y yo quería proponerles partir con la discusión sobre el sistema político que marcó las semanas previas, entre otras cuestiones, pero que hoy ya empieza a discutirse formalmente en el Congreso, ¿no? Esta moción de varios senadores que de manera transversal presentaron un proyecto, una moción para modificar algunos aspectos del sistema político, algunas normas anti-discolaje, el tema del umbral, y que ha generado críticas de partidos más pequeños, ¿no? Yo escuchaba más temprano, por ejemplo, algunas declaraciones de la senadora Jimena Rincón, de Demócratas. También hay una molestia en algunos partidos más pequeños del oficialismo, lo hemos conversado acá con Jaime Mulet. En fin, ¿no? Está esa discusión por un lado, cuán útil es, si rasca o no donde pica, hay algunos politólogos que han dicho que no, y que el momento tampoco es el más adecuado para hacer una reforma de estas características. Y adicionalmente está otra discusión que de alguna manera se acerca, la podemos ver por separado, pero voy a dejar enunciado el tema de la reducción de ministerios, ¿no? La fusión de algunos ministerios, como lo ha planteado, por ejemplo, el diputado Vlado Mirosevich. Teresa, te dejo instalada la pregunta, ¿no? Sobre los cambios que se requieren para el sistema político y también en términos de diseño institucional y eficiencia del Estado, esta propuesta de fusionar, reducir, eliminar ministerios, ¿no? A propósito también de lo que pasó la semana pasada con el nuevo Ministerio de Seguridad. Teresa. A ver, lo primero es que hay un diagnóstico compartido, que es que las instituciones han estado funcionando en forma, digamos, mediocre, voy a decirlo así. Sobre todo en la política ha sido extraordinariamente difícil construir acuerdos y la democracia se ha desvalorizado tremendamente por su incapacidad de resolver. Imagínate que llevamos cuántos años con la ley de pensiones. Bueno, el Ministerio de Seguridad se demoró, ¿cuánto? 12 años. Entonces, hay un tema de ineficacia o un diagnóstico compartido de que las cosas no están funcionando bien y que eso tiene que ver con la fragmentación y con la situación, digamos, sobre todo la Cámara de Diputados. Sin embargo, sin embargo, yo no sé si ponerle forceps y empezar a poner, digamos, cortapisas puede ser, digamos, la manera más adecuada, sobre todo cuando son los incumbentes los que tienen que decidir. Entonces, es tan lamentable que hayamos perdido la oportunidad de dos procesos constitucionales, porque lo razonable era que se hubiera definido, ¿no es cierto?, en ese contexto, porque es difícil que los propios incumbentes empiecen a decir en realidad no tenemos que ser tantos, no tenemos que ser tantos. Eso es lo que me preocupa, digamos, de la situación. Lo otro es que, de nuevo, como que nos saca del tema. Yo quisiera ver a la aprobación de la ley de pensiones. Mientras no se apruebe la ley de pensiones, siento que todas las discusiones son superfluas, digamos, nos distraen. Entonces tengo mucho temor a la distracción porque sigo pensando que la ley sobre las pensiones es lo principal y que todo lo demás sigue mostrando de que los políticos están en otra.
Entonces es una situación que teniendo clara conciencia y compartiendo el diagnóstico de que se necesita, digamos, revisar cómo funciona nuestro sistema político, porque en este minuto la democracia se está desvalorizando, las instituciones no están dando el ancho, digamos, para resolver los problemas de la gente. Tengo un problema respecto de la oportunidad y tengo un problema respecto digamos, si las personas, si los incumbentes, si los propios parlamentarios van a ser los que van a estar, digamos, dispuestos a poner estas medidas que parecen más de forceps, digamos, que el 5%, que aquí, que allá. Entonces nos vamos a ir a otra discusión y nos vamos a ir a otra discusión en un año electoral. Eso es lo que me pasa así en una primera mirada. Sí, pues bueno, Raúl, tú bien sabes por tu formación profesional que existe este refrán que dice que a confesión de partes, relevo de pruebas. Entonces, fíjate que a propósito de la propuesta, algunos acusaban a quienes proponían de querer que volviera el binominal, ¿no? Así como por el otro lado, hay una entrevista que publicó el Mercurio al diputado Tomás Hirsch, quien dice textual: ¿cómo vamos a trabajar con quienes están buscando que desaparezcamos? Eh, bueno, estas dos afirmaciones demuestran que estamos hablando más bien de las inercias tanto confesiones como sospechas de a quién le conviene, a quién no le conviene, qué es lo mejor para el país. Y si me permites plagiarme, y ahí te devuelvo la palabra, porque uno tiene una capacidad muy limitada de decir cosas nuevas, deberíamos partir por ponernos de acuerdo en cuáles son las preguntas o cuáles son los temas que queremos resolver, y parece que ahí tampoco hay mucho consenso. Bueno, ¿cómo lo ves, que además estuviste en uno de los procesos constituyentes como protagonista directo? Claro, efectivamente no hay consenso en absolutamente nada, diría yo, en materia de sistema político. En la Convención Constitucional se discutió, por ejemplo, si era más conveniente para Chile un régimen presidencial o un régimen parlamentario. Estábamos divididos prácticamente por mitades. Mm. Al final ganó el régimen presidencial, la propuesta del Partido Comunista, porque todas las demás se fueron cayendo, y quedó solamente la del Partido Comunista, y nosotros votamos a favor de ella para que pudiésemos tener un sistema presidencial. Otros hablaban de un sistema semipresidencial, en fin, ni siquiera en eso había acuerdo. También hablamos de los umbrales, y en los umbrales partimos en un 5%, después no, que era mucho, porque podía perjudicar a los partidos chicos. En fin, no hay un acuerdo en absoluto respecto del sistema político, ni siquiera de cuál debiese regirnos. A mí me parece que un cambio, por ejemplo, a un sistema parlamentario sería un exceso, porque no es fácil terminar con 200 años de historia, ¿eh? Ujú. No es tan simple, y además supone una elección indirecta de las autoridades. Ahora, en cuanto a lo que se ha propuesto acá, es muy parecido a lo que nos pasó en la convención. 5% de votos para la elección de diputados a nivel nacional, o bien 8 parlamentarios como punto uno, y como punto dos, cesa en su cargo el parlamentario y la renuncia al cargo, y renuncia al cargo, al igual que el independiente que entra en una colectividad distinta de la que lo postuló. Eh, También en la convención había una idea fuerte de fortalecer a los partidos políticos. Todos teníamos conciencia, sin partidos políticos esto no va a funcionar. Ujú. ¿Qué pasó en la convención? Había muchos independientes, Convención Constitucional uno, había muchos independientes, la ex lista del pueblo, los pueblos originarios, y querían que los independientes estuviesen en igualdad de condiciones con los partidos políticos. A mí me parece que es necesario fortalecer a los partidos políticos. Definitivamente la política, aunque a uno no le guste, se hace a través de los partidos políticos. Y creo que la medida de la renuncia, castigar de esa manera la renuncia eh, a- al cargo, a un partido, y el cese del cupo parlamentario o del escaño parlamentario de esa persona que ha renunciado, me parece que está bien. Ujú. Si uno quiere tomar en medidas duras, esa es una medida dura. Hoy día hay un 25% de la Cámara que está como independiente. La mayoría de ellos formó parte de un partido.
El 5% de los votos a mí no me parece del todo malo, ¿ah? Claro, afecta a los más chicos, pero los más chicos tendrán que buscar la forma de unirse. Y hay muchas otras posibilidades, incorporar el voto obligatorio, que no está incorporado definitivamente en la Constitución, fin a los pactos electorales, la posibilidad de listas cerradas que es algo que a mí no me parece tan malo. Las listas cerradas, uno vota por un partido y el partido establece cuáles son los candidatos. Ahí se podría lograr que eh, otro tipo de personas integraran el Parlamento, por lo menos en una parte que se aceptaran listas cerradas, aumentar las exigencias para la formación de los partidos políticos, eh, el sistema electoral, hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos unos distritos enormes hoy día y eso hace Inabarcable. que... ¿Mm? ¿Cómo? Inabarcable en algunos casos. Inabarcable, por Sí. supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el Distrito 6. El Distrito 6 es lo que antes era la quinta cordillera en las elecciones senatoriales. Uno se concentra en Quilpué, Villa Alemana, que representan, bueno, Limache, si quiere, Quillota, que representan la casi totalidad de la población. Pero ¿qué se va a preocupar de Petorca, que tiene graves problemas, o deja un poco de lado también a los Andes, que a pesar de lo que uno podría pensar, tienen muy poca población, los Andes y San Felipe? En fin, yo creo que tienen que ser distritos más pequeños. Y no estoy hablando de un binominal. Cuando se eligen siete, hay siete cupos, por ejemplo, claro, la voluntad mayoritaria se va trastornando. Yo preferiría distritos más pequeños, donde se elijan menos parlamentarios. Si quieren que sea impares o pares, eso me da lo mismo. Lo que sí, que no se elija una cantidad enorme porque permite, ayuda a esta fragmentación. Y en cuanto a los ministerios, muy brevemente, porque lo podemos dejar para, me imagino que lo iremos a seguir discutiendo más adelante. Sí, yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos una explosión de ministerios, una cantidad enorme de ministerios y de un aparataje público gigantesco y a mí me parece que hay que acotarlo. Sí, vamos, Teresa, inmediatamente con ese tema de los ministerios, porque la propuesta del diputado Milosevic es fusionar algunos ministerios del comité político, ¿no? Sexpress, con Interior, eventualmente eliminar Presidencia la también. CGGOV también, que sea una oficina dentro de CGOF. presidencia. Pero hay quienes plantean que, claro, estos 24 creo que son ministerios son excesivos, que hay algunos que también debieran fusionarse. El ejemplo que siempre se pone es el de bienes nacionales con vivienda, hay no sé, ciencias y educación, en fin. Eso está por un lado, ¿no? El tema de si reducir o no ministerios. Y quiero vincularlo esto, Teresa, con algo que decía la diputada Sandón hace un ratito en una entrevista contigo, Pato, que ella planteaba que el Estado es muy grande, que hay que achicarlo y que se evidencia de distintas maneras que el Estado no funciona bien, ¿no? Ese es su diagnóstico y ella planteaba directamente que hay que achicar el Estado, ¿no? Esta hipótesis, Teresa, ¿cómo la ves? Y finalmente, quizás voy a mezclar un poco peras con manzanas, ¿no? Pero el tema de la eficiencia del gasto público es algo que ha estado sobre la mesa en el último tiempo. Hay asesorías. Ayer salió un reportaje en Canal 13 respecto de una asesoría, o varias asesorías hechas por Juan Andrés Lagos, por ejemplo, que no se sustentan técnicamente. No quiero personalizarlo en él, sabemos que esto ocurre en los municipios, ¿no? Lo vimos en el caso de Francisco Rego. El tema de cómo hacer más eficiente el gasto público. Pato mencionaba el tema de las dietas parlamentarias, ¿no? Se habla de reducir número de parlamentarios, pero el tema de las dietas, que es una de las más altas, no está sobre la mesa. ¿Cómo analizas ese escenario? Porque el argumento es que el Estado tiene que ser más eficiente, tiene que ahorrar, ¿no? Pero hay otros elementos que quizás no se consideran en esa ecuación. ¿Cómo lo ves? Ya has tocado muchísimos temas juntos. Y yo todavía quería decir algo respecto de, de la Sí, reforma adelante. política, sobre todo porque el problema principal de la reforma política son los partidos políticos. Y yo no sé si cambiando las leyes vamos a conseguir una modificación,
una mejoría en los partidos políticos, que claramente es el problema más serio, y eso también tiene que ver con los ministerios. Cuando tú tienes la dispersión que tienes, no tener una CGGOP, que esté un ministro que tiene que ahora conversar para un proyecto de ley, tiene que conversar individualmente con cada uno de los parlamentarios para poder llegar a sacarlo adelante, de verdad que es evidente que la CGGOP se come digamos, el debate parlamentario y el trabajo parlamentario se come el trabajo de la CGGOP completo. Entonces uno dice, estamos criticando, tratando de reducir, pero es la misma situación la que produce lo uno y lo otro. O sea, esa fragmentación que tiene que ver con la crisis de los partidos políticos y la política, cuando tenemos 25% de diputados, ¿no es cierto?, que fueron de partidos que se salieron, y cuando uno mira los partidos y uno dice, ¿qué tienen de diferencia? Menos mal que el Frente Amplio se juntaron porque eran partidos chicos que decían lo mismo. Entonces dice, ¿dónde está su representación? ¿Qué proyectos representan? ¿Dónde están sus ofertas? Y tú ves que tiene mucho más que ver con sistemas, con redes personales, con sistemas, digamos, de grupos de interés y no sé qué. Y entonces resulta que el ministerio de CGGOP está relacionado con eso. Entonces, muy divertido esto cuando dicen no tiene que desaparecer la CGGOP, si la CGGOP pasa tratando de sacar adelante las mismas leyes que no logramos sacar. Entonces, tú dices, ¿cuál es la eficiencia del Estado? No es abstracta, es concreta. En este minuto, trabajar, sacar adelante una ley, el pacto fiscal, sacar adelante la reforma tributaria, todo eso requiere negociar uno por uno con cada uno de los parlamentarios. Y esta afirmación de que el Estado es grande, es chico, ya sabemos que se puede decir de muchas maneras. El problema principal es cómo mejoramos la eficacia, la eficiencia del Estado, y siempre va a ser una necesidad. Eso no tiene que ver con el número de ministerios, tiene que ver con que siempre va a ser necesario. ¿Cómo es que se formula la política? ¿Cómo es que llegamos a la mejor política basada en evidencia? Y por supuesto que se puede revisar qué pasa con asesorías y esto y lo otro y todas las otras, la trama que hay detrás. Pero en el fondo la pregunta es, ¿para qué está el Estado? Y el Estado está para garantizar derechos. Cuando la diputada Sandón dice que el Estado ha crecido, ustedes saben que donde más ha crecido es en salud. Y es obvio que va a crecer en salud y va a seguir creciendo en salud y va a seguir aumentando porque queremos la mejor salud para todos. Y eso sigue siendo, y hoy día más aún, con la huida de la gente de las ISAPRE, mucho más todavía en FONASA, y ese es un ministerio descomunal. Y eso garantiza los derechos de las personas. Y el Estado está para garantizar los derechos de las personas. Entonces, esta evaluación de que es grande, que es chico, y mirar a Argentina y mirar qué bien lo que va a pasar. En Argentina lo que está pasando es terrorífico. Es terrorífico. Vamos a tener consecuencias dramáticas. Además, no fueron capaces de aprobar una ley de presupuesto y lo único que amplía el presupuesto es el aparato de comunicaciones del presidente Milei. Entonces, esto estar mirando qué pasa al lado, vamos a ver consecuencias terribles. Entonces, no, la afirmación de que el Estado es muy grande, hay que echar a ver qué significa, qué es lo que ha hecho, cómo rinde. Y este país ha hecho esfuerzos enormes en materia de programa de mejoramiento de la gestión. Hay que seguir haciéndolo. Pero yo dificulto que sea el momento, además, de nuevo, nos van a distraer y nos van a sacar la ley de pensiones, que es lo principal. Sí. Nos van a distraer y nos van a poner, digamos, en otro ritmo. Y claro, es súper vistoso, y lo dijo la diputada Sandón, dijo, es súper vistoso y vende mucho decir hoy día reduzcamos ministerio, pues para aparecer con una candidatura presidencial estupendo. Entonces entramos en campaña, no estamos hablando del problema. Sí. Bueno, creo que el debate no se agota en este primer bloque, así que lo podemos continuar. Raúl, lo iba a decir a la vuelta, pero mejor digo al tiro algunas cosas que quería someter a tu análisis, así te damos algunos minutos para que le des una vuelta también. A ver, primero, si el Estado es más o menos eficiente es una discusión técnica, ¿no? Pero si entramos en si el Estado debe ser más grande o más chico, es una discusión ideológica, ¿no? Y ambas cosas son de naturaleza distinta, aunque en nuestro debate cotidiano se tienden a mezclar. Por el otro lado, pienso que para efectos de decir cuál ministerio se podría fusionar por otro, se requieren previamente estudios técnicos, porque habrá que analizar las distintas dependencias, cómo funcionan, de qué manera operan. Porque a propósito del ejemplo que ponía Monse, a mí no me queda muy claro que el hecho de que haya un solo Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales pueda atender mejor las tareas de vivienda, urbanismo y bienes nacionales, ¿no?
Un tercer tema, yo sé que todo esto que estoy conversando, Raúl, da para hablar todo el día, pero hay muchos expertos que en materia técnica plantean que para que el Estado funcione mejor no necesariamente se tiene que achicar, sino que tiene que haber una mejor coordinación entre dependencias, ¿no? La típica transversalidad de las políticas del Estado en las que parece que Chile todavía podría mejorar. Bueno, te dejo ahí algunas ideas para que las podamos retomar a la vuelta. Son las 9 en punto, vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Olo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Olo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:04. Estamos con Montserrat Rolano, con Teresa Valdés, con Raúl Celis. Te dejé algunos temas medio densos, Raúl, pero bueno. Afortunadamente, esta es la parte del noticiero que dura 3 horas donde podemos explayarnos un poquito más. ¿Eh? Así es que, si no lo hacemos aquí, ¿dónde? La palabra es toda tuya. Entonces me acuerdo de lo que planteaste. Yo pensaba primero en los programas presidenciales. Si uno va a hablar de un Estado más o menos eficiente, si uno va a hablar de una estructura estatal más o menos grande, debería ser el resultado de estudios previos, y esos estudios previos deberían estar contemplados en los programas de gobierno. Y eso creo que responde a la mayor o menor eficiencia. Yo tengo la impresión de que el Estado chileno no es
demasiado eficiente. Pero claro, no tengo los estudios que lo avalen, y ahí es donde deberían existir grupos técnicos independientes, digamos, del gobierno de turno, con representantes de distintas sensibilidades políticas que dijeran, mire, estas serían las mejoras que habría que hacer. Lo mismo, a mí me parece mejor un Estado más chico que uno más grande, pero ¿dónde hacer los cambios? Necesito antecedentes, no puedo llegar y decirlo sin demasiada, sin pensarlo antes con detención. Pero sí hay cosas, sí hay materias en las que no me cabe duda cuando un proyecto viene mal estructurado. Y en el caso de la seguridad pública, por ejemplo, cuando uno hace la bajada a nivel regional, que se cree un Ceremi de seguridad pública, existiendo un delegado presidencial, existiendo los gobernadores o los delegados provinciales, ¿ah? Crear un departamento provincial de seguridad social, que se dejen de lado a las gobernaciones, por último, como un apoyo en lo que se refiere al financiamiento. Eso lo dijo hasta la Fundación Chile Descentralizado, que no es una fundación que se identifique con algún partido político. Eso uno capta de inmediato que está malo. Ahí yo no tengo ninguna duda. Porque, ¿qué es lo que hacen los gobernadores provinciales para que el público, quienes nos están escuchando, lo sepan? Básicamente su función es la seguridad pública. ¿Cuál es la principal función del delegado presidencial? Representa al presidente de la República, sí, pero está en la seguridad pública también, la coordinación con carabineros, con investigaciones, crear un Ceremi, ¿ah? de seguridad pública. Entonces, eso lo puedo decir con absoluta certeza porque lo viví, tuve el cargo de delegado presidencial y gobernador regional de hoy día, que eran 2 en 1 cuando eran las intendencias regionales. Ahí tiene otra política pública, la creación de gobernadores sin facultades prácticamente. ¿Qué es lo que hacen los gobernadores en términos fríos y duros? Reparten el FNDR. Esa es la función. Es casi un órgano administrativo que se dedica a distribuir dinero. Entonces, claro, yo, para cerrar, creo que es mejor un Estado chico que un Estado grande. Es mejor, o sea, obviamente se requiere un Estado más eficiente que uno deficiente, y yo creo que el nuestro es relativamente eficiente. Pero todo eso tiene que ir respaldado con estudios, con antecedentes, con una propuesta seria, ¿ah? Y en esas áreas que yo acabo de señalar, estoy completamente convencido, sin la más mínima duda, que no están bien hechas las propuestas, así como no estuvieron bien hechas las propuestas de los gobernadores regionales. Bueno, a propósito, Teresa, de autoridades electas, hace poquito tiempo fueron electas y asumieron el pasado viernes los nuevos alcaldes y alcaldesas. Hay mucha expectativa respecto de algunos, ¿no? En algunos casos puntuales, la alcaldesa de Las Condes, que este fin de semana reconoció que Las Condes sí fue utilizada como una caja pagadora de favores políticos. A propósito. Claro, y el caso de Santiago también llama la atención. El mismo día viernes se viralizó la imagen de funcionarios municipales retirando las banderas de las diversidades y también la bandera mapuche del municipio. Esto lo digo como algo simbólico, pero da la sensación que la impronta del ahora alcalde Desbordes va a ser de una transformación bien relevante respecto de lo que se ha hecho hasta ahora en algunas materias en particular. Él ha dicho que va a focalizarse mucho en el tema de la seguridad pública. Escuchaba a la pasada más temprano una entrevista que daba en otra radio respecto de lo que va a hacer en el barrio Meix, ¿no? La tiene bien difícil, la verdad, porque es una cuestión que ningún alcalde o alcaldesa ha podido controlar del todo. Y porque no es tarea del alcalde el orden porque público. La seguridad pública no es tarea del alcalde, justamente. Teresa, ¿cómo ves la llegada de algunas nuevas autoridades? Si quieres referirte a alguna en particular, y si esto
¿cómo ves que se vincula también con el tema presidencial? Ahora ya Evelyn Matei dejó de tener el espacio, la tribuna de la Municipalidad de Providencia y se consolida ya más allá, todavía no lo ha anunciado formalmente, pero se consolida ya como una candidata de la oposición en circunstancias que de la oposición digo, cuando en el oficialismo todavía no asoma ninguna figura. ¿Cómo ves ese escenario también? A ver, no me cabe duda que cada uno de los y las alcaldesas electas llegan con el ímpetu de mostrar, digamos, de que lo que prometieron lo van a hacer. A mí me sorprende, digamos, en el caso de la Comuna de Santiago, porque lo que hizo la alcaldesa Irací es exactamente lo que estaba haciendo, lo que apareció haciendo, retirando los toldos azules, los había retirado los toldos azules antes. Me parece muy doloroso esto de retirar las banderas del pueblo mapuche y de la diversidad, porque es un decir, ustedes no me importan o ustedes quedan subsumidos. Es un retroceso simbólico muy lamentable. Muy lamentable, y me sorprende porque también tienen voto y la Comuna de Santiago tiene una buena proporción de población mapuche, y ni qué decir, digamos, de que ha sido muy activo, digamos, con un mundo de las diversidades sexuales. Entonces me parece muy, muy lamentable, es como, y sobre todo en el contexto que vamos a la declaración, el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, digamos, me parece más lamentable todavía. Que van a hacer todas las fiscalizaciones, van a pedir todo tipo de informes para ver si las platas estaban o no estaban. Me parece que eso es inevitable, digamos, que eso está bien y van a tener que mostrar que lo van a hacer mejor. En el caso de Ñuñoa, a mí me sorprende porque yo creo que la Municipalidad de Ñuñoa está bastante, o sea, no está con un déficit, como está diciendo el alcalde nuevo, ¿no es cierto? Pero se va a ver, es lo que uno tiene que esperar. Ahora, ¿qué pasa, digamos, en el contexto político actual? Los municipios pasan a tener un peso enorme porque es el lugar donde se hacen las cosas y se hacen bien, pareciera que se hacen bien. Entonces, Evelyn Matei tiene como antecedente un respaldo, ¿no es cierto?, en su comuna, pero es una comuna bastante especial. Entonces, claro, tiene un refuerzo, un respaldo enorme por el hacer. ¿Qué es lo que pasa con Bodanovich? Que es el hacer bien, que es como la expectativa. Entonces, yo pensando hacia las presidenciales, para mí lo que más me preocupa, porque está claro, están los antecedentes de haberlo hecho bien, y eso sin duda que es algo muy significativo, el administrar bien los recursos, responder a la necesidad de la población, eso está claro y lo vimos en la campaña, ¿no es cierto?, quiénes fueron los alcaldes que fueron reelectos. En el caso de Ñuñoa hay que recordar que perdió por 1000 votos, y que perdió por 1000 votos porque fue una candidatura, digamos, extra de izquierda independiente que no apoyó, digamos, a Ríos, y por lo tanto se perdió. Entonces no es que haya una masa, digamos, que estuviera en contra de la alcaldesa para nada. Pero ahora, a la hora de las elecciones, ¿qué es lo que proponen? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Porque no es solo la gestión. Y siento que esa es la debilidad más grande que tienen hoy día cualquiera de las propuestas, de las candidaturas, de los nombres que andan circulando, lo que muestran las encuestas. ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo se acercan a la ciudadanía? ¿Cómo es que no vamos a terminar con, ahí está lo que decía Raúl, de los programas de gobierno? O sea, ¿cómo vamos a tener una propuesta que efectivamente, digamos, encarne los sueños, las potencialidades? Porque llevamos muchos años de fracasos, de situaciones. Es cierto que vienen cosas de afuera, la pandemia no era programable, el avance brutal de la migración y del crimen organizado, nada de esas cosas eran esperables, digamos. Todos sobrevinieron, algunas con antecedentes, otras sin. Entonces, claro, no es que se pueda prever todo, pero ¿cuáles son la propuesta, los sueños? ¿Cuál es el país que vamos a poder construir para resolver las necesidades de los 20 millones de habitantes con toda su diversidad, sin dejar a nadie atrás, respetando los derechos humanos de todos? Sí, Raúl, ¿cómo es cierto lo que dice Montserrat de que fue una cosa simbólica, pero si no fuera importante no hubiera sido la primera medida pública, al menos del alcalde Desbordes, ¿no? ¿Cómo ves esto de haber partido por sacar las banderas?
te lo voy a decir así, ni siquiera entrando al fondo de la discusión. Yo por lo menos como ciudadano aprendí, luego del plebiscito del año 2022, que en general es muy complicado meterse con las banderas de la gente, ¿no? La gente, cuando se meten con algo que uno identifica como mi bandera, las personas sienten como si se estuvieran metiendo literalmente con ellas, ¿no? Y digo lo del 2022 porque tú te acuerdas que eres porteño, esta cosa impresentable de las indetectables y todo ese tema. Pero esto de quitar banderas, así como en las barras bravas, quemar banderas, o en las protestas, quemar banderas, siempre polariza, ¿no? Porque te metes con algo que es muy sentido para quien siente aquel emblema como propio, ¿no? Pero sin embargo uno deduce que ahí hay una decisión política, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, claro que hay una decisión política. Nosotros tuvimos una experiencia en la Convención Constitucional también con las banderas, y que fue que la bandera chilena prácticamente no existía. Existían todas las otras banderas de distintos pueblos originarios, de distintas regiones del país, pero la chilena no. Yo en términos generales estoy de acuerdo con lo que hizo Mario Desbordes. Creo Mm. que las banderas que corresponden y que son las que más unen son, en este caso, en Santiago, la bandera chilena y la bandera de la comuna de Santiago. Me parece que es lo más razonable si uno va eh, no sé, por preferencias podría tener 20.000 preferencias distintas. Distinto es que en determinadas fechas para celebraciones se ponga la bandera que corresponda a ese momento, pero tener fijo banderas de causas minoritarias a mí no me parece que sea la política adecuada, de manera que estoy con Mario Desbordes en eso. Me llamó la atención lo que hizo la Espérate, alcaldesa de... Raúl, bien breve, no, sin el afán de interrumpirte, pero claro, una cosa es haberlo hecho, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Otra cosa es haber llamado a los medios apenas asumió y haberlo hecho para mostrarlo, a eso me refiero, ¿no? Bueno, O sea, que no lo digo como una hay- crítica, una descripción, o sea, no solamente lo la hizo, sino que, política, quería que se supiera, Sí, ¿no? fue una decisión, sí, Claro, claro, no hay tú sabes duda. que la política es un poco lo que se muestra. Uno así es. lee a Joe Biden, por ejemplo, a propósito de la caída del régimen sirio y prácticamente se adjudica el resultado, una cosa sorprendente. Hay formas de hacer política, claro, yo lo haría de manera más discreta. En el caso lo hubiese hecho de manera más discreta. En el caso de la alcaldesa de Las Condes, a mí me sorprendió que ella hablara de el pago de favores políticos. La encontré sumamente valiente. Evidentemente, esta es una práctica extendida a lo largo del país, eh, no solamente de los alcaldes, sino en cargos inferiores, como ella misma lo dijo, pero me sorprendió que lo dijera así con esa valentía. Algo parecido en Valparaíso hizo Camila Nieto, que ella es del Frente Amplio, con unas críticas muy fuertes al alcalde Charp. Y por eso quise traer como ejemplo a dos sectores políticos distintos, Mm. porque criticaron a sus antecesores que tenían alguna línea relativamente parecida. Ahora, en términos generales, yo fui a una de los cambios de mando en Quilpué, Ujú. que es la tercera comuna en importancia en población de la región de Valparaíso, porque asumió una ex colaboradora mía, que fue mi jefa de relaciones públicas durante la intendencia de Valparaíso entre el 2010 y el 2014. Y la verdad es que a mí la ceremonia me pareció muy bien, a diferencia de lo que normalmente aparece en la prensa, muy ordenada con la alcaldesa que salía, que era del Frente Amplio, entregando a la que entraba, que era de Renovación Nacional, con todos los concejales presentes, todos ellos jurando o prometiendo separadamente, por separado, desempeñar su labor de la mejor forma posible, con discursos unitarios, con un público muy respetuoso. Yo sé que hubo otros casos en que no. Con el vestuario que me llamó la atención, con el Ujú. vestuario también mucha preocupación en el vestuario de los concejales, independientemente del sector político. Eh,
mucha emoción también en los concejales de lo que asumían. Lo encontré positivo porque me pareció muy, muy republicano en una comuna que tiene 200.000 habitantes, no, Ujú. no es una comuna pequeña. Entonces, esa es la que yo fui, estaba con otras, pero esa es la que yo fui, eso es lo que yo vi y quedé con una buena impresión. Yo creo que en los nuevos alcaldes y en general en los políticos que asumen estas responsabilidades, hay un interés por hacer las cosas mejores, independientemente de cuál sea el color político de cada uno, si no, no estaría la gran parte metida en política, algunos están por su interés personal, pero yo creo que o sea, una menor parte está por su interés personal, pero la gran parte está por el interés de la ciudad. Y eso hace que los partidos políticos deban tener una cierta apertura y buscar acuerdos y no estar diciendo yo tengo toda la verdad, porque es evidente que alguien del otro sector cree que lo que ellos piensan para el país es bueno y en consecuencia también puede tener mucho de verdadero. Y respecto de las auditorías, mira, la auditoría siempre la misma historia, que vamos a hacer auditoría. Yo creo que no tienen ni idea en general de qué es lo que significa una auditoría, porque existen miles de formas de hacer auditoría. ¿Eh? Como principio o como discurso me parece bien, pero esas auditorías, como digo, tú puedes encargar 18 tipos de de auditorías distintas en un municipio y quizás no vaya a la parte donde está el problema. ¿Mm? Bien, nos quedan algunos minutos, Teresa, Raúl, y tú lo mencionabas, Teresa, la pasada, ¿no? Mañana se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese contexto es que hoy se va a realizar una marcha que va a llegar hasta el Palacio de la Moneda, encabezada por la senadora Fabiola Campillay, junto con algunas organizaciones, recordando las deudas que existen respecto de las vulneraciones a los derechos fundamentales durante el estallido social. Lo planteo, tú puedes referirte a otro aspecto también respecto de esta fecha, pero es un tema que sin duda está pendiente. Se ha reclamado harto por organizaciones de víctimas de trauma ocular, que no ha habido una reparación adecuada respecto de sus situaciones y bueno, se vuelve a instalar de alguna manera este tema a propósito de esta fecha. Hace mucho rato que no hablábamos de aquello y quizás puede ser una buena ocasión para recordarlo, ¿no? Ahí, Teresa, te doy la palabra si tienes algún comentario o reflexión a propósito de la fecha y también de esto en particular. Como siempre, esta fecha es una convocatoria, un llamado a mirar, a evaluar y a proyectar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos pone la vara muy, muy alta y es solo la declaración porque tenemos todos los posteriores convenciones, ¿no es cierto? Y todo lo que es la definición de derechos humanos de primera generación, segunda, tercera, porque llegar a respetar los derechos de que seamos todos iguales en dignidad y en derechos, digamos, es algo mucho más complejo de la afirmación del año 48. Entonces, efectivamente hay siempre deuda y siempre es muy significativo, muy importante para que la sociedad represente a todos, ¿no es cierto? Es hacerse cargo de las deudas para cada uno de los sectores, porque son realidades particulares. El caso de la deuda con las víctimas de las violaciones en tiempo del estallido es extraordinariamente doloroso. Cuesta mucho entender por qué la demora, cómo es posible que existan tantas querellas, tantos juicios y sean tan pocas los resultados y tan poco, porque hay un acto, o sea, hubo daños, sobre todo las personas que tienen daño ocular, ¿no es cierto?, tienen un daño para la vida, pero hay un daño que es más que eso, que es cuando el Estado es el que maltrata, cuando el Estado es el que son los funcionarios del Estado los que han incurrido en violaciones de los derechos humanos, es particularmente brutal y doloroso y hay una necesidad de reparación, de reconocimiento y de reparación. El hecho que se estén llevando adelante los juicios ya es una forma de reconocimiento, pero además de reconocimiento necesitamos verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición. Probablemente la garantía de no repetición tiene que ver con
los cambios institucionales, las capacitaciones, todo lo que es el uso de la fuerza, toda una cantidad de cosas que son en ese orden. Pero lo más grave es en el nivel de las personas. Cada una de las personas que vivió en esa circunstancia, una circunstancia muy especial que vamos a pasarnos años calificándola. Lo que está claro es que hubo, ¿no es cierto?, un abuso, un uso abusivo de la fuerza que terminó en muchas personas que perdieron la visión. El tema o sea, pienso que es fundamental que existan las organizaciones que están todo el tiempo llamando la atención sobre lo que está pendiente. Es la manera en que nuestro Estado funciona, es la manera en que funciona la institucionalidad democrática, que requiere de la activación y la participación y la manifestación de los distintos sectores, porque somos una sociedad muy compleja, muy fragmentada, con realidades muy distintas. Si no llamas la atención, ¿cómo se enteran otros? ¿Cómo llevan a la reflexión o al debate lo que fueron las consecuencias del estallido social? Que tenemos mucho pendiente. Hay muchas cosas en que se ha avanzado, ¿no es cierto? Y vamos a seguir analizándolo, pero es muy importante que se siga planteando en el contexto de los derechos humanos cómo se repara en lo que fue esa situación. Raúl. Bueno, a mí también me gustaría ponerlo en perspectiva, lo que ocurrió el 18 de octubre, un estallido de violencia enorme, unas fuerzas de orden que no tienen la suficiente preparación, y ese es un problema del Estado, no es un problema de Carabineros de Chile ni de la PDI. También juicios donde hubo mucho prejuzgamiento y muchas afirmaciones falsas que perjudicaron a numerosos carabineros. Leía yo las instituciones más respetadas en Chile. Hoy día Carabineros está en tercer lugar después de Bomberos y la Armada, me parece que están antes que Carabineros. Entonces, claro, las cosas hay que ponerlas en perspectiva. Y a propósito de eso, yo quería decir, y estaba tentado hace rato de decirlo, de los derechos humanos. La noticia del fin de semana fue la caída de Bashar al-Assad en Siria. Siria tiene una población parecida a la de Chile, un poquito más que Chile. Y asume al-Jolani, yo creo que se pronuncia, no estoy seguro. Bueno, ellos estaban en guerra civil desde el año 2011. ¿Ah? 13 años de guerra civil. Que es, mucha gente del Líbano volvía a Siria porque podía recuperar, digamos, volver a su casa. Estaban prácticamente exiliados en Líbano. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Netanyahu? ¿Cuáles fueron las declaraciones de Biden, del mismo Trump, de Macron? Y me sorprendieron. Ninguna habló de las víctimas que se han producido durante tantos años en Siria. En el caso de Netanyahu, dijo, es el resultado de los golpes directos a Irán y Hezbollah, y ordenó tomar la zona de amortiguamiento en los altos del Golán, y eso está, que no son tan altos tampoco, y que es una zona, como digo, que no hay soberanía. Biden, el resultado de los golpes a Ucrania e Israel han dado en autodefensa de sus intereses. Y así sucesivamente. Trump, para qué decirlo, habló también de una cantidad de muertos, lo relacionó con Ucrania. Macron, que por fin cae, no sé, una dictadura tremenda, estaban desde el año 70 la familia de al-Assad, y nadie concentrado en los derechos humanos de las personas, que era la declaración obvia. Lo digo porque realmente me sorprendió cómo todos se adjudican una especie de triunfo por la caída de una persona, de un gobierno, por muy dictadura que sea, y no se concentran en la cantidad de violaciones a los derechos humanos en esos países, como si las personas importaran poco y lo fundamental fuera que lograron sacar a un dictador,
a cambio de una persona, además, quien no sabemos quién es. ¿Ah? ¿Para dónde va a ir? ¿Con quién se va a alinear? ¿Ah? Es casi un misterio. Entonces, a eso voy. ¿Dónde tienen que estar los acentos? En ningún caso en donde los pusieron las autoridades que recién cité. Bueno, estamos llegando al final. Los derechos humanos deberían estar siempre en el primer lugar, ¿no? Pero bueno, a propósito de lo que planteaba Raúl, nosotros también desde temprano hemos tratado de explicar. Es una zona muy contradictoria, muy paradójica. Ver las cosas en blanco y negro a veces dificulta más que lo que esclarece. De lo que dice Raúl queda claro que las grandes potencias opinan en función de sus propios intereses más que de principios generales. Siempre ha sido así y por eso mismo hay que tratar de entender las distintas aristas de lo que está ocurriendo en Siria. Siria, país fronterizo, por si alguien no lo sabe, con Israel, con Irán, con Jordania. Por lo tanto, en plena zona de una de las consideradas más conflictivas en el mundo hoy por hoy. Así es que esto obviamente incorpora nuevos factores de inestabilidad. Y esto sin entrar a pronunciar ni a defender la caída de un régimen que efectivamente era dictatorial y que estaba condenado mundialmente por las violaciones a los derechos humanos. Teresa Valdés, muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias Raúl por verte, escucharte y ha sido un placer. Hasta la próxima. Raúl, muchas gracias como siempre, que tengas una buena semana. Muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes. Efectivamente había faltado un par de meses, pero por razones justificadas. Sí, ya está de vuelta. Sí, que estén muy bien, que tengan buena semana. Vamos y volvemos. Gracias. Vamos y volvemos.